Ahora, la parte final del programa. Todavía faltan preguntas, todavía faltan voces. ¿Ya hiciste escuchar la tuya? Yo soy Mateo, tengo 13 años y creo que es necesario cambiar el lenguaje para que todos se sientan incluidos cuando la gente habla de toda la sociedad o generaliza. Soy Candela de quinto y para mí es importante cambiar el lenguaje por el hecho de que todas las palabras las normalizamos en masculino. Tipo, nos referimos a todos y uno puede pensar que es todos en masculino, todos hombres. Y tipo, es como que priorizamos a ese sexo. Hola, soy Lucía, de quinto. Para mí es necesario incluir todas las palabras no solo en masculino, porque simplemente nos estamos refiriendo también a mujeres o gente que no se identifica con ningún sexo. Y es importante porque no puedes dirigirse siempre a los hombres. Y, por ejemplo, una palabra que no se debería decir, por ejemplo, hijo de puta, porque no tiene nada de malo, simplemente es una condición, digamos. O sea, no tiene nada de malo ser puta. Si todo cambia, ¿por qué no cambiaría nuestro modo de interpretar el lenguaje o decir? Tenemos naturalizado hablar del hombre cuando hablamos de la especie. El hombre llegó a la luna. La naturaleza y el hombre. Había un programón en el 13 que se llamaba así. El lenguaje sexista, de eso vamos a hablar, porque engendra violencia simbólica. Es un tipo de violencia. Esto es lo que está sucediendo, no que los chicos se volvieron loquites y quieren escapar de las escenas de violencia. ¿Y qué usamos entonces? Las barritas, el arroba, el todas y todos, la E, la X. ¿Qué podría habilitarnos para hablar de un modo inclusivo verdaderamente? A ver qué piensa Cintia Ottaviano. Querida amiga, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Sergio, muy bien, y escuchando allí las distintas opiniones que se expresaron en la radio y cómo las juventudes se van asociando a la búsqueda de transformación, que en realidad son transformaciones sociales, pero que quieren una representación en el lenguaje. Claro. Cintia fue defensora del público de servicios de la comunicación audiovisual, es periodista, docente. Ahora arranca justamente un curso sobre este tema en la universidad y abierto a todo el público. Quiere decir que esto no es un caprichito de 5 chicos que se encontraron en el Pellegrini o en el Nacional, ¿no? ¿Es una expresión de qué? Y es una expresión de las transformaciones que hacíamos mención. Una de las formas tal vez de poder ampliar y que todos y todas empecemos a reflexionar tiene que ver con, por ejemplo, cuando un niño o una niña nace, le ponemos un nombre, ¿no? Lo bautizamos, la bautizamos con un nombre que señala una identidad y una historia. Y es una forma de dar existencia. Entonces, allí aparece la palabra como creadora, como dadora de existencia. Y es en ese sentido que puede empezar a pensarse el lenguaje como un campo de disputas también, sí. de disputas y un escenario donde se ejercen también dominaciones y poderes. Estaba repasando la historia de la Real Academia Española, que siempre la tenemos en un alto grado de valoración cuando pensamos en el lenguaje, y sabés, Sergio, que es un espacio que ha sido denunciado por misoginia, porque en toda su historia tuvo 500 varones. ¿Y sabés cuántas mujeres? No tengo idea. Decime un número. 500 varones efectivamente estuvieron nombrados en la Real Academia Española en casi 300 años de historia. 72. No. Mujeres. Menos. ¿Cuántas mujeres? Menos. ¿Menos? Sí. 58. ¿Alguna? Menos. 50, 40. Menos. 30. Menos. Me estás jodiendo. ¿De qué No. hablan? ¿Cuántos? 11. 11 mujeres. Entonces, wow. Ahí podemos ver cómo el lenguaje también es un territorio claro. donde se expresan los poderes. ¿Qué poderes? En este caso el patriarcal, el que históricamente han ejercido los varones con una subordinación de las mujeres, en tanto se distribuyen los roles de acuerdo con el género. Entonces, si vos nacés mujer, se atribuyen una serie de roles sociales que están puestos en crisis y en tensión, por supuesto, y que han ido evolucionando. Pero entonces la Real Academia Española es un ejemplo de cómo todavía hay custodios, varones,
del lenguaje, a los que les cuesta mucho ceder ese espacio de poder y que justamente son las generaciones más jóvenes las que vienen reclamando la inclusión, las que vienen diciendo, bueno, no nos sentimos representados en el genérico masculino. Cuando decimos todos, como mujeres, no nos sentimos representadas, y los propios varones estaban diciendo, falta allí nombrar y dar existencia. Y por otra parte, la naturalización habitual que tenemos, que esa también es una expresión de justamente la dominación. El éxito de la dominación con respecto al dominado es que el dominado no lo perciba. Claro. Entonces, termine reproduciendo esas prácticas que siguen ejerciendo esa desigualdad en las relaciones y en los vínculos. Cintia, ¿qué tal? Buen día. Juan Roax te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Te escuchaba nombrar a estos sujetos custodios del lenguaje, ¿no? Y pensaba, ¿qué tanto pueden encerrar a las personas que se manifiestan? Digo, ¿qué tanto se puede encerrar el habla? ¿Cuánto puede durar eso? Es una cuestión de tiempo, ¿no? Recién pensaba también en cancerberos, en definitiva, de un dominio y un poder que está siendo puesto en crisis y que viene esa transformación desde las personas que son más jóvenes porque no tienen naturalizada la práctica justamente. Tienen mucha más conciencia, les ha pasado seguramente con sus hijos, con sus hijas, sobrinos o sobrinas. A mí me pasó que una vez dije, bueno, porque el hombre, hablando de la condición humana, y mi hija me dijo, ¿y la mujer? Ah, claro. Una pregunta sencilla, sí, que es disparadora entonces de una reflexión muy profunda, porque ella no se sintió incluida. Sintió que faltaba algo ahí. Entonces, en esas ausencias es que justamente tenemos que empezar a pensar para ponerle palabra. Y poniéndole esa palabra, pensando en el poder performativo de la palabra, de creación de mundo, representar un mundo que sea más inclusivo. Porque, de hecho, tenemos ejemplos en nuestra historia, en la historia argentina, de cómo la palabra fue apareciendo como limitante y como un impedimento del acceso a los derechos. Cuando se dieron los debates en el Congreso para que la mujer pudiera votar, ¿no? En todos los debates por lo que se llamó el voto femenino, por poder acceder a los derechos civiles y políticos en la Argentina, lo que planteaba un sector de la política argentina era que en la Constitución se hablaba de presidente. Esto es textual y lo pueden buscar, está allí en las versiones taquigráficas del debate. Si decía presidente, quería decir que el candidato tenía que ser un varón. Wow. No podía ser una mujer. Exacto. Entonces, allí es donde aparece este poder performativo que, como habla de presidente, no puede acceder una mujer. Y uno dirá, bueno, esas son cuestiones del siglo pasado, hoy ya entendemos que cuando se dice presidente también puede ser una mujer. Sin embargo, hay un ejemplo muy concreto de esto en la actualidad, que son las mujeres que quieren ser maquinistas ferroviarias, quieren ser maquinistas de trenes aquí en la Argentina. Sí. Hay maquinistas en el subte, pero no en los trenes tradicionales, digamos. Ajá. ¿Y sabés qué dice el gremio? No. Que el estatuto habla de trabajadores, no habla de trabajadoras. No te lo puedo creer, el gremio. El propio gremio. Entonces, hoy desde la representación sindical, porque también es cierto que hay una desigualdad enorme, la gran mayoría de los representantes sindicales, y lo podemos ver en las movilizaciones, en los actos, son varones. Fíjate cada vez que están allí quienes dirigen los distintos espacios, prácticamente no hay mujeres, o hay en 2 o 3 gremios representantes mujeres. Entonces nos pasa en el gremio de prensa también. Las representaciones sindicales en su gran mayoría están ejercidas por varones. Entonces el argumento hoy es que el estatuto habla de trabajadores. Allí encontramos entonces algunos pequeños, que no son tan pequeños, elementos para pensar si definitivamente no tenemos que hacer el esfuerzo y hasta sentir la incomodidad de decir, bueno, buenas tardes a todos y a todas, o de pensar un lenguaje que incluya, dar la bienvenida en vez de decir bienvenidos y bienvenidas. Ahora vamos a eso. Qué claridad, Cintia Ottaviano. Vuelve María la Palermitana y dice un placer escucharla en Sábado Verde. Más voces ahora. Me llamo Ana y tengo 13 años. Y para mí es necesario el lenguaje inclusivo porque hay gente que no se distingue con el sexo de hombre o mujer, sino con otro. Hola, me llamo Abril, voy a segundo año del PL, tengo 14 años. Creo que
palabras que discriminen o que no incluyan a todes no deben ser utilizadas o se tendrían que dejar de usar. Por ejemplo, palabras que sean transfóbicas, homofóbicas. Me parece necesario porque se supone que vos cuando decís todos estás incluyendo a cada persona que está en la habitación o con quien estás. Si esa persona no se define ni como un ella o como un él, no lo podés incluir. Me parece bien usar el lenguaje inclusivo. ¿Qué palabras no son apropiadas? Y un montón. Pero la verdad a mí me parece que, con respecto al tema obviamente, palabras como usarlas como insulto más que nada, como puto, puta, travesti, cosas así, no me parece bueno usarlas como insulto. Bueno, Cintia Ottaviano nos escucha y dice, nos cuenta, nos aclara. Natalia Restrepo se suma ahora acá a la radio en representación de las chicas poderosas. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien y muy contenta de estar acá en representación de este equipo maravilloso que somos Chicas Poderosas. ¿Se conocen con Cintia? La he visto, sí. No la conozco personalmente, no tengo el gusto, pero he visto su trabajo, sí. Bueno, contanos qué es Chicas Poderosas. Ya volvemos a Cinti. Chicas Poderosas es una organización internacional que reúne periodistas, programadoras, diseñadoras, emprendedoras, y la idea de esta organización es ayudar a que el trabajo de nosotras se visibilice y capacitarnos entre nosotras, hacer proyectos como el que acabamos de hacer sobre la ley de aborto para mostrar lo que está pasando en la comunidad local, porque estamos en Guatemala, en México, en Estados Unidos, acá. Entonces, por ejemplo, hicimos esta investigación poderosa para que se conociera cuál era el estado internacional en América Latina, de la ley nacional del aborto. Entonces nos hemos juntado alrededor de diferentes temas para mostrar qué está pasando con las mujeres en el mundo. Claro, las chicas poderosas además están interactuando todo el tiempo con los medios de comunicación, así que por ahí Natalia también nos ayudará a desentrañar esto de cómo decirlo mejor, Cintia, desde los medios de comunicación, pero también en la vida diaria. ¿Cuál podría ser el camino para entrar en el lenguaje inclusivo necesario? En principio, el lenguaje, como decíamos, es una representación social. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es de qué manera empezamos a tener vínculos y relaciones que planteen una igualdad. Vos estás hablando de una empatía con la sociedad. Está bueno eso, ¿no? Estoy pensando exactamente, y es lo que estaban referenciando allí en el piso, de pensar en la otra persona de manera constante. Y a veces a mí me gusta dar un ejemplo porque es muy simple, pero también nos lleva a reflexionar cuáles son los roles que tenemos atribuidos o los roles que nos vamos asignando en la sociedad. Entonces vos, por ejemplo, en casa le llegás a decir a tu mujer, es una frase muy habitual, ¿te lavo los platos? No, pues yo ni lo lavo. Ni siquiera te planteas la posibilidad. Ni siquiera. No, sé que sí. O, por ejemplo, le decís a tu hijo, bueno, ayuda a mamá a lavar los platos. Y allí lo que estás haciendo es planteando una relación de posesión de los platos por parte de la mujer, porque el te los lavo le está atribuyendo a la mujer el ser dueña de los platos, y en el otro caso estás diciendo te ayudo, es decir, que le estás atribuyendo la tarea. No te das cuenta porque la tenés muy incorporada, pero en realidad en esas frases estás expresando lo que históricamente ocurrió, que es asignar a la mujer el espacio doméstico, dejarla solo en la casa, que era el territorio asignado entonces a las mujeres por excelencia, y se les vedaba la territorialidad política, la de la toma de decisiones en el ámbito de la sociedad. Bueno, frente a eso, es frente a lo que estamos reclamando, una distribución equitativa de las tareas, obviamente, en las casas, pero que lo mismo ocurra en los trabajos. Hay igual remuneración, hay igual tarea, igual remuneración, y por supuesto en las representaciones sociales y en los distintos ámbitos. Esto que estás diciendo, Cintia, perdón, pero quiero hacer un puente, porque me parece un gran momento para hacer un puente con lo que nos dijo Alejandro Reiter, que él es titular de la cátedra de sociolingüística en la UBA, y él hablaba sobre esta idea de que el lenguaje no es neutral, ¿no? Y ahí ya no nos referimos solo a la O, la A, la E, la X, el arroba, sino esto que vos estás hablando, que es cómo nos posicionamos en función de la morfología, sino del contenido de lo que estamos diciendo. Y me parece que es más que interesante, también teniendo en cuenta
el curso que vas a estar dando, este curso de los miércoles de 6 a 10 en Avellaneda, porque también es eso, empezar a darnos cuenta, y algunos audios que aparecieron de estos estudiantes del Pellegrini, que es de micromachismo en el idioma, ¿no? Empezar a asignar roles, tareas, todo esto es una explosión en la cabeza. Tenemos ya de la cantidad de cuestiones que hay que empezar a incorporar. Eso es lo divertido, ¿no? Eso es lo que está bueno. Es lo que está pasando. Esto que estás diciendo cuando damos clases o en distintos espacios, encuentros, educación formal o informal, termina ocurriendo que termina la clase y yo, uy, tengo toda la cabeza confundida, mareada, no hablo más. Pensar todo, claro, es como una explosión, vos lo acabas de decir. Y allí los chicos y las chicas del Pellegrini que opinaron fue muy interesante porque además nos dijeron, salgan de la heteronormatividad, salgan de este binomio varón y mujer, porque también hay distintas identidades genéricas que no se sienten incluidas ni en él ni en ella. Todavía nos llevó a dar un paso más lo que nos están diciendo los pibes y las pibas, por eso que comentábamos antes, porque ponen en cuestión mucho más rápido y entonces buscan cómo transformar, y ahí es que aparece la E. Las ahí chicas poderosas, Natalia se sale de la vaina, quiere hablar, te escucha y le encanta. No, quería contarte que es muy natural esto para los jóvenes y que ustedes lo hemos visto en las calles y con todas las movilizaciones, pero hace una semana estuvimos en la Media Party compartiendo con compañeros periodistas de medios de toda Argentina y hablando de la deconstrucción de los medios. Hicimos un taller con chicas poderosas sobre cómo deconstruir un medio y les preguntamos cuáles son los principales problemas que tienen dentro de las redacciones. Y uno de los temas más frecuentes fue el machismo, y el machismo presentado no solamente por chicas, sino por chicos que decían, no sabemos cómo combatirlo dentro de la redacción porque está muy arraigado. Entonces pensábamos estrategias de cómo hacer esto, de no solamente pasar por el género, el, la, los, las, sino cómo ir al contenido, es decir, cómo empezar a ver el micromachismo que está todo el tiempo permanentemente en notas que a veces parecen triviales, pero que si las estudias y si lees atentamente, está en todo. Y ellos hablaban también de la conversación diaria, del ambiente diario de las redacciones. Qué bueno lo que nos aportás. Natalia, lo que nos está diciendo Cinti es, primero necesitamos cambiar el modo de hacer las cosas, hacerlas de un modo diferente, y el lenguaje va a ser una consecuencia de eso. Eso me parece que nos acerca de otro modo, ¿no? Absolutamente. A mí me parece interesante pensarlo también como de la manera inversa, es decir, de alguna manera el lenguaje evoluciona con la sociedad. Es decir, la sociedad va evolucionando y evoluciona queramos o no queramos. La lengua es la institución social por excelencia y ella va más adelante que todos. Y el que quiera cambiarla radicalmente, ella va a decir, no. Si yo cambio al ritmo que voy cambiando y al ritmo que la sociedad me va llevando a corriendo los límites. No hay que tener miedo con eso. No, yo creo que no hay que tener miedo, y también hemos hecho en la redacción varios ejercicios, por ejemplo, de escribir notas totalmente cambiadas a este lenguaje del todes, y hemos hecho explicativos del lenguaje inclusivo que han sido muy exitosos porque muchos chicos a veces ni siquiera entienden en qué lugar tienen que ubicar la E, por qué ubicarla. Muchos incluso no les interesa, dicen, no, pero si yo ya hablo así, no me gusta, aún los chicos jóvenes. Pero ha sido interesante ver cómo ella se mueve sola. Es decir, aunque haya alguien que diga, no, a mí no me gusta, ella va a ir para adelante. Es decir, se va a transformar, queramos o no. El otro día hacíamos un ejercicio de leer El Quijote, en una versión, creo que en una de las primeras versiones, y no entendíamos nada, y tiene como una versión en subtítulos. Entonces abajo te tiene todos los pies de página explicándote las palabras. Y reflexionábamos cómo el lenguaje ha evolucionado de una manera que ni siquiera tenemos la noción de cómo evoluciona. Casi que nos pasa por encima y la RAE solamente puede ir detrás tratando de incluirlo un poco o de apropiarse y de crear sus normas para regirlo, pero él va para adelante. Te pido una conclusión de un minuto final, Cintia, y aprovecho para mencionar el curso que tendrá 6 encuentros con una modalidad presencial. Esto va a ser en la Escuela de Posgrado en Avellaneda, ¿no? En la Universidad Nacional de Avellaneda. Nuevas prácticas y saberes para una comunicación inclusiva y lenguaje no sexista. Si querés cerrar un poco cuál será el espíritu de esa capacitación, quizá nos ayude a cerrar también esta conversación por hoy. Bueno, yo creo que se trata de reflexionar qué relaciones y qué vínculos queremos.
evidentemente lo que está en el centro de la escena es pensar una forma relacional respetuosa, que considere al otro, a la otra, como personas. Y en ese sentido es que vas a empezar a reflexionar sobre un lenguaje distinto. Cuando un novio le dice a su novia o a un amigo, la voy a llevar al cine. Bueno, no es que la va a llevar porque no es un objeto, pero es una frase muy habitual, ¿no es cierto? Che, ¿y qué van a hacer? La voy a llevar al cine, la voy a llevar a cenar. Sí. Bueno, ahí está planteando un tutelaje de la mujer, que era el lugar que nos dejaba el código de Vélez Sarsfield en el siglo pasado, la tutela, porque la mujer estaba asimilada a la incapacidad. Entonces no la voy a llevar, vamos a ir juntos, vamos a ir juntas. Proponernos entonces una reflexión con respecto a las palabras que definitivamente elegimos para nombrar, porque al nombrar, al dar existencia, estamos creando un mundo que es de una manera o que es de otro, que incluye o que discrimina. Creo que esa tiene que ser la propuesta entonces. En principio, saber que tenemos una colonización de nuestras subjetividades que requiere una reflexión permanente, saber que nadie está exento de la reproducción patriarcal, ni siquiera las mujeres, porque formamos parte de esa construcción social de dominación y de desigualdades, y ver de qué manera podemos contribuir a una inclusión y a una sociedad que sea mucho más respetuosa, porque claro, tiene conciencia de los pasos que va dando y no lo hace atolondradamente, lo va haciendo de una forma que pretende ser transformadora, inclusiva, respetuosa y no tener miedo, porque después pasa, uy, ahora yo no sé cómo hablar, no sé qué decir, tengo miedo. No hay que tener miedo, porque es al contrario, realmente lo que cuenta es la intención que uno propone en esa forma de vínculo que tendrá una expresión comunicacional que es el diálogo. Y entonces, animarnos a reaprender, aceptemos que aprendimos mal, estamos mal educados, aprendamos entonces nuevas maneras, nuevas prácticas que hagan que tengamos una sociedad más justa. Gracias, Cintia, un abrazo grande. Un abrazo enorme, ha sido un placer. Igualmente, para reaprender la oportunidad ahí en la Universidad Nacional de Avellaneda, modalidad presencial en la sede Arenales. Bueno, van a encontrar en el posgrado de la universidad info si tienen ganas. Acá nos vino a acompañar Natalia. También, Natalia, una conclusión, una palabra que nos quieras decir sobre esto que hemos estado hoy rondando en el programa y tiene que ver con un modo más inclusivo de tratarnos y de ser, ¿no? Yo creo que, como les decía, es natural para los jóvenes, para muchos jóvenes, porque hoy las niñas se sienten mucho más incluidas en todos los movimientos sociales, en todo el día a día, pueden hablar, pero para los grandes, tal vez incluso de mi generación, que todavía soy millennial, puede generar un rechazo. Con mis amigas hablamos y hay chicas que no quieren y dicen, no me interesa, pero es entender que la mujer ha estado invisibilizada de la sociedad durante siglos y que esa masculinización del lenguaje es simplemente una muestra, una prueba de que la mujer está borrada y puede parecer trivial incluirnos o no incluirnos, y no solamente a las mujeres, sino a toda la comunidad que no se identifica con el género binario hombre-mujer. Y decir, hey, es que somos diferentes, hay una variedad de gente acá que participa políticamente, porque el problema de esto es que tiene implicaciones políticas, es decir, no importaría usar el TODES o no importaría usarlo si no fuera porque la brecha salarial existe, si no fuera porque las mujeres ganan el 35% menos que los hombres, el 20% en otros casos. ¿Eso es en Argentina o es en el mundo? En Argentina, el 35% del empleo informal, las mujeres ganan 35% mejores, a igual puesto. Y en el empleo formal, el 20%. Entonces son cifras que dicen, hey, es que tenemos que hablar de esto, es importante decir, hay mujeres en estos lugares, pero no solamente decir, hay mujeres en estos lugares porque están hoy, sino porque hay chicas que ven esas mujeres y que se pueden inspirar en ellas y decir, hey, yo puedo llegar a ser la directora. No solo hay directores, no solamente están en los puestos de poder los hombres, ¿sí? Hay mujeres que están ahí. Qué lástima que es. Y es muy importante que las chicas se vean representadas en otros lugares y no solamente que encuentren la representación familiar del ama de casa o de la mujer que de repente estudió pero volvió a su hogar a ser la cuidadora. Yo creo que tiene mucha importancia por esas implicaciones políticas. ¿Cuándo venís otra vez, Natalia? Porque llegaste un poco tarde, hoy es una pena habernos perdido esa media hora que teníamos prevista anterior, ¿no? Volveremos. Dale. Además, ¿Hoy están en el San Martín, acá abajo? No. ¿Hay una actividad? Ah, no, la va a hacer Pepa.
Ustisberea, que iba a venir. Pepa que está está en San Martín con esos temas Les contaba también. que estaba un poquito enferma. Sí, Pepa es otra de las chicas poderosas, que ella es una programadora genial, así que va a estar por acá la próxima. Buscalas, chicas poderosas, buscalas. @ chica poderosa AR. Eso es. Ahí nos pueden encontrar todas las chicas que se quieran sumar a este movimiento. Estamos haciendo muchas actividades. No solamente somos periodistas, programadoras, ahora hay politólogas, hay diseñadoras, somos una comunidad gigante que estamos esperando para que trabajemos juntas sobre esto de ayudarnos a crecer entre todas.